Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad. En El Salvador, el culto a nuestro excelso patrono, el divino Salvador del mundo, tiene sus inicios desde la misma fundación de nuestra ciudad. Durante el paso de los años, el pueblo de Dios ha tributado su fe, amor y devoción a la principal imagen que se resguarda al interior de Catedral Metropolitana de San Salvador, y nuestros abuelos de generación en generación nos han enseñado a amarle y a suplicarle por algún favor, o simplemente a elevar una acción de gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. La solemnidad de la Transfiguración del Señor, para los salvadoreños, no solo es un aspecto cultural, de piedad y devocional, se centra en el calendario litúrgico que nos recuerda la divinidad de Dios hecho hombre y su presencia entre nosotros. Después de 2 años de pandemia, ha sido muy difícil realizar estas celebraciones con todo el esplendor que cada año conlleva. En este 2022, queremos hacer un significativo homenaje a esos hombres y mujeres que son parte importante de estas celebraciones y que aún en momentos de dificultad, su fe en el Divino Salvador los mantiene de pie. Conozcamos el marco histórico de esta celebración, así como también el aspecto litúrgico de esta solemnidad que nos llena de regocijo a todos los salvadoreños, hijos del Divino Salvador. Mire, las fiestas del Divino Salvador del mundo comienzan en 1525 con la fundación de la ciudad de San Salvador en el área que conocemos como la Bermuda. Ahí, en acción de gracias, pues que se fundaba la nueva vía, se hizo una especie de procesión, de desfile con el banderín real que representaba al rey de España, porque no se tenía todavía una imagen adecuada para hacer esta celebración. Desde allí hasta nuestra fecha, pues son las fiestas que se conocen en honor al Divino Salvador del mundo. En este tiempo, casi 500 años, pues han tenido cambios, pero en sí la esencia, la celebración es la misma. Bueno, celebramos la fiesta de la Transfiguración del Señor, esta fiesta litúrgica que es una fiesta universal en toda la iglesia. Y en especial el sentido litúrgico pues se remonta a aquel pasaje evangélico en donde Jesús sube con los apóstoles, con Pedro, Juan y Santiago al monte Tabor, y en presencia de ellos se transfigura. ¿Y qué es lo que ven los apóstoles? Ellos ven a Jesús que sus vestiduras resplandecen como el sol. Según el texto evangélico nos dice, era una blancura que ningún batanero puede lograr sobre la tierra. Y a la misma vez contemplaron a la par de Jesús a Moisés y a Elías, y escuchaban de qué estaban hablando. Estaban hablando de la pasión del Señor. También en toda esa escena aparece lo que es la nube que cubre a los apóstoles, y ellos de tanto temor escuchan la voz del Padre que dice: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Esta es una teofanía del Señor, ¿no? Es una manifestación que Jesús tiene delante de sus apóstoles y de manera muy especial. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, estos 3 apóstoles son muy importantes dentro de todo lo que son los 12. Primero tenemos a Pedro, el primer apóstol al cual Dios elige, Jesús elige para ser el príncipe de los apóstoles. Es también el que va a ser cabeza, el que va a también confirmarnos en el amor a todos. Y también tenemos a Juan, que es el discípulo amado, aquel discípulo que en la última cena se le va a recostar a Jesús en el pecho, aquel discípulo que va a estar al pie de la cruz junto con la Virgen María presenciando la crucifixión, el discípulo amado que también va a ser el único apóstol que no va a morir martirizado, pero también va a sufrir en su vida lo que es el destierro en la isla de Patmos, va a tener las visiones del Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? Y tenemos también a Santiago, el primer apóstol en derramar su sangre por el Señor, ¿no? El primer apóstol que evangeliza también en muchas tierras, en especial que evangeliza lo que se tiene según la tradición
lo que es actualmente España. Por tanto, pues es una escena muy significativa, muy preciosa. Los apóstoles contemplan a Cristo resplandeciente, a Cristo que está glorificado. Podríamos decir que los apóstoles están contemplando un pedacito del cielo, de la vida eterna, de la gloria de Dios. Pero no hay que olvidar algo, de que esta gloria se manifiesta como un anuncio de la pasión. Jesús va a padecer en Jerusalén. Por eso Moisés y Elías, que representan a la ley y los profetas, hablan del cumplimiento de las profecías y también hablan del cumplimiento de que Jesús tiene que morir, tiene que salvarnos. Por tanto, la fiesta de la transfiguración tiene ese aspecto especial. Nos anuncia la salvación para todos nosotros. La imagen que regala el emperador Carlos I de España, V de Alemania, misma persona, llega aquí a tierras del Salvador en 1546. Fue un regalo que el emperador hizo a la nueva villa que estaba pues todavía en formación. Era una tradición que el emperador regalara la imagen patronal a las nuevas villas, y nosotros pues tuvimos la dicha de que se nos regalara la imagen de Cristo, del Salvador del mundo. En 1777, el artista y devoto don Silvestre Antonio García, miembro de la Tercera Orden Franciscana, esculpe la bella imagen del Divino Salvador, que es la que hoy recorre en procesión cada 5 de agosto toda nuestra ciudad capital. Esta imagen, los salvadoreños de cariño le dicen el Colocho, por su cabellera, y desde 1777, don Silvestre Antonio García se encargó del cuidado de la imagen y la celebración de la fiesta. Esto lo llevó a cabo hasta su muerte en 1808. En este 2022 se cumplen 214 años de su muerte. Los miembros de la Asociación Cofradía del Divino Salvador honran su memoria recordándolo con respeto, agradecimiento y cariño. Desde la muerte de don Silvestre hasta la fecha, siempre ha habido un grupo de personas organizadas en cofradías, las que se han encargado en seguir adelante con el legado histórico de don Silvestre Antonio García. Pues las celebraciones desde 1546 se hicieron con la imagen que regala el emperador Carlos V. Pero como lo que se celebra el 6 de agosto es el relato bíblico de la transfiguración. Y parte de la transfiguración es que nuestro Señor Jesucristo, en la cúspide del Cerro Tabor, cambió sus vestiduras. Para recrear este pasaje bíblico no se podía, ya que la imagen del emperador es de una sola talla, su vestimenta incorporada. Entonces no se podía hacer ese juego de cambios de vestimenta. Por eso don Silvestre Antonio García, un piadoso hombre, escultor, tuvo la idea, la iluminación divina de esculpir a la imagen del Salvador del mundo que está aquí a mis espaldas, para hacer esa representación de cambiar su vestidura, ya que esta, aunque es de cuerpo entero, pero no consta de sus vestiduras incorporadas. Hay que ponerlas, como se ve, de tela. Y ya con eso, ya se puede recrear cada 5 de agosto el pasaje bíblico de la transfiguración gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Los carros alegóricos empiezan desde la llegada del Divino Salvador, del que nosotros le conocemos en un abuso de confianza, pero con mucho cariño, del Colocho. Se le dice el Colocho por su cabellera alborotada, muy de tipo barroco, que don Silvestre García quiso dejar incorporada en su cabecita.
Cuando aparece esta imagen en escena en historia salvadoreña, fue que empiezan esos grandes carros que algunos tuvimos la oportunidad de ver. Carros de una altura de 20 y tantos metros, recreando, pues, simbolizando el Monte Tabor. Hay unos escritos de la época que dicen que uno de los primeros carros alegóricos que salió fue una barca que se llamaba Coquimbo, la barca de la libertad. No sé qué relación habrá habido con el libertador allá de Sudamérica, con acá, pero la barca de Coquimbo pues relaciona a este personaje con El Salvador, no sé por qué, pero ahí está en la historia que Coquimbo, la barca de la libertad, llevaba un rótulo, el carro alegórico, y el divino Salvador del mundo iba en medio, y al llegar a la Plaza de Armas, que es ahora el Parque Libertad, en la esquina donde estaba el Teatro Popular, ahora la ruina del Cine Libertad, ahí hizo el descubrimiento, o sea, hizo el cambio de vestiduras, y cuenta ahí el escrito que no sé cuántos miles de pétalos de flores fueron tiradas, simulando pues las olas del mar. La gente iba escondida, digamos, en el barco, y al llegar ese momento se miraba que los pétalos de las flores salían, simbolizando pues que el mar estaba bravo, y ya al hacer el lazo de transfiguración quedó calmo. Ese es el carro más antiguo, digamos, que se tenga conocimiento, el barco Coquimbo. Bueno, el cambio fue bastante radical, ¿verdad? Porque antiguamente el carro era de una altura de 20 metros vertical, 15, 20 metros, grandísimo, representando el Monte Tabor. Pero con el modernismo de nuestra ciudad, pues el tendido eléctrico no permitió ya más que avanzara una estructura de este tamaño por las calles de San Salvador. Entonces se decidió que en lugar de vertical iba a ser horizontal el carro, ¿verdad? Para llevar en andas la imagen del divino Salvador del mundo. Ese ha sido el cambio último, pues un poquito drástico, pero siempre procurando el celo que vaya el Señor lo mejor posible en su carroza el 5 de agosto. Pues fíjese que las cofradías o las asociaciones es lo mismo. La palabra asociación, cofradía, significa lo mismo. Nada más que cofradía es una palabra mucho más antigua que asociación vino a cambiarla, pero en realidad es un grupo de gente que se une para una determinada causa, una determinada labor. Entonces, han habido a través de la historia varios nombres de la cofradía o de la asociación. Nuestro hermano Eber Castillo, pues él es muy dado a andar averiguando y recopilando datos, y él tiene pues documentos propios de 1700, 1800, donde ya habla de esta asociación del Divino Salvador del mundo. Y la primera presidenta que tuvo, ya la nueva, digamos, cofradía, nueva, pero hace más casi 200 años. Su primer presidente fue don Silvestre Antonio García, el que esculpió la imagen, y que él se hizo cargo año con año de la celebración del Divino Salvador del mundo. Cuando el Divino Salvador del mundo lo llamó a su presencia, a la patria celestial, pues deja encargada a doña Dominga Mayora, y así sucesivamente han venido pues, gente celosa y devota al Divino Salvador del mundo, que ha tenido bien trabajar pues, con la Iglesia para sacar adelante las festividades de nuestro excelso patrono.
Este año son aproximadamente 30 hermandades que participan directamente cargando al Salvador del mundo, el patrono, pero aparte vienen más agrupaciones a acompañarlo. Desafortunadamente, pues el recorrido procesional solo tiene 14 cuadras, si es que no hay espacio para la participación de más. En algunos casos dividimos la cuadra en 2 turnos para dar mayor cubrimiento a estas personas que vienen, pero es casi imposible. Las que no participan este año, pues el próximo año se les toma en cuenta y se les invita para que así pues todos participemos al final, ¿verdad? Todo. Pero sí, el acompañamiento de cofradías y asociaciones es bastante representativa. Recordemos pues que no solo es patrono de la ciudad o del departamento, es patrono, es titular de la República. Entonces las cofradías no vienen a cargar al patrono ajeno, vienen a cargar a su propio patrón. Ya vengan de Usulután, vengan de San Miguel, Santana, La Unión, ellos vienen a cargar a su patrono. Recordemos, patrono de los 14 departamentos y el 15º allá en los Estados Unidos, donde están todos nuestros hermanos también. Todos los salvadoreños, estemos donde estemos, en Italia, en España, en Francia, también nos celebran Australia, un saludo. También ya hay noticias que celebran a su manera, por supuesto, pero el Divino Salvador del mundo es recordado donde esté un salvadoreño el 5 y 6 de agosto. ¿Estos festejos solo se realizan en Catedral Metropolitana? Conversamos con un fiel devoto del Divino Salvador y esta es su historia. Bueno, antes que nada conocer de que aquí en Usulután siempre se le ha tenido una gran devoción al Divino Salvador del mundo, especialmente en el mercado número 2. Ahí siempre se celebraba esa celebración. A lo largo de cómo ha pasado el tiempo y cómo ha pasado los años, pues esta devoción se ha ido perdiendo dentro de lo que es el sector comercio de Usulután. Antes era una devoción muy popular que su fiesta se realizaba cada 5 de agosto, ¿no? Pero desde pequeño surge una inquietud en mi persona y especialmente es así como nace esa devoción, ¿no? A la edad de 4 años, entre mi infancia, ¿no? Mi niñez y todo, pasa un pequeño pues altercado, ¿no? En la parte de la salud, pero vemos ahí como mi mamá me llevaba a San Salvador, al Hospital Bloom, y es así como yo año con año, y especialmente cada visita al hospital iba ahí a Catedral Metropolitana. Y especialmente siempre me llamaba la atención la imagen de Papachús, que en ese entonces para mí no era el Divino Salvador, ni era el Divino, ni era el Colocho, sino que era Papachús. Y es así como va naciendo esa devoción en mí, especialmente porque miraba aquella imagen como aquel hombre imponente, aquel hombre con una gran majestad, que para mí, en lo personal, siempre le decía yo a mi mamá que era el rey de la nación, y especialmente lo miraba como ese gran superhéroe, ¿no? Todos como niños creo que tenemos muchos estereotipos de superhéroes, y especialmente entre las caricaturas se daban muchos, ¿no? Pero en lo personal, en la parte mía, como Juan de Jesús, el estereotipo como ese superhéroe era el Divino Salvador del mundo, que en ese entonces para mí era Papachús. Y es así como nace esa devoción, ¿no? Y desde pequeño me fui inculcando, ¿no? En esa devoción al Divino Salvador del mundo, y ante todo pues va surgiendo así, ¿no? Esa pequeña inquietud. Y antes cabe de recalcar que la devoción, y ante todo, nunca había asistido ni a la tradicional bajada ni a lo que se conocía antes como la transfiguración, o como se conocía aquí en Usulután el descubrimiento o algo así. Siempre lo miraba a través de los canales 4 y también en Canal 8. Siempre tenía la oportunidad de ver esa parte de la transfiguración del Señor. Y a mí me encantaba y me impactaba en ver los monumentos, en ver
cómo se daba y se realizaba lo que es el acto de la transfiguración. Y claro, ¿no? Como bien lo sabemos, en aquel tiempo no era como en la majestuosidad como se da hoy en día, pero sí era una devoción que desde pequeño, se puede decir desde la edad de 4 años, pues yo inicié con esa devoción en honor a Papachús en ese entonces, no el divino ni el colocho, sino que Papachús. Esa devoción aquí en Usulután nace allá en el año 2004, ¿no? Cuando yo mando ya con un poquito más de conocimiento y todo dentro de la fe católica, ya prácticamente con todos mis sacramentos juntos, mando a hacer una imagen donde un escultor, y es ahí donde prácticamente me hacen una imagen de un tamaño pequeñito, ¿no? De 45 centímetros. Y desde el 2004 inicio con la devoción al Divino Salvador del mundo, pero en este caso era algo totalmente diferente, como lo era tradicionalmente en tiempos atrás, los tradicionales rezos. Se daban los rezos en honor a él, en la casa donde pues yo habitaba en ese entonces, en Colonia Las Marías, esto es ahí en el centro de Usulután, y es así como nace esa devoción, desde el 2004 prácticamente hasta el 2010, que llevamos esa devoción así, solo en sus tradicionales rezos que se hacían entre la familia, entre la comunidad, y que año con año se iba sumando. Ya no era un grupo de 25 personas, sino que ya era un grupo de 50, de 60, especialmente cuando ya como por el 2007, 2008, ya se daba una cantidad de 100 personas en sus rezos. Entonces, y es así como nace esa devoción, ¿no? Desde el 2004, ya con esa imagen que fue mandada a esculpir en los talleres de don Manuel Quilizapa. Creo que ante todo el hablar del Divino Salvador del mundo y el significado que Él tiene para mí, pues es todo, ¿no? Es todo, la parte de poder crear aquel como ya lo decía anteriormente, ¿no? Como ese gran superhéroe que para ese niño de 4 años, 4, 5, 7 años, lo miraba así como un superhéroe. El Divino Salvador del mundo para mí lo es todo. Es el Dios creador, el Dios que te forma, el Dios que te da la vida, y especialmente con la transfiguración, pues es el Dios que te da la oportunidad que año con año vayas renovando tus fuerzas, te vayas transfigurando y te vayas llenando plenamente de Él. La primera imagen que yo pues adquiero es ya en el 2004 con la imagen del Divino Salvador del mundo, esa imagen pequeñita que mandé a esculpir. De ahí me voy haciendo de más imágenes. Claro, ya veníamos con otras imágenes anteriormente. Crecí dentro de una familia desintegrada, pero de una familia que fue desde pequeño, me inculcaron mucho la fe cristiana y especialmente la fe católica. Algo bastante bonito es que desde pequeño mi madrina me regaló una imagen de un niño Dios, y me recuerdo que siempre hacía como dicen, ¿no? Ese pequeño berrinche porque me pusieran el nacimiento, especialmente por ver la imagen del niño Dios. Entonces voy adquiriendo imágenes de la pasión. Soy muy devoto de la pasión del Señor. Voy adquiriendo imágenes de la pasión, y voy adquiriendo así imágenes de la Santísima Virgen María. Imágenes que han sido algunas donadas, como ya lo decía,
y otras imágenes que han sido dadas por sacerdotes y otras que me han dado así mis amistades, mis parientes, mi madrina y mi padrino. Pues es una imagen en la cual viene al hogar de una forma extraña y diferente de cómo vino la primera imagen que yo adquiero. La primera imagen que adquiero en el 2004, una imagen pequeña de 45 centímetros, surge, ¿no? Iniciamos con rezos y todo, pero sigue la inquietud de querer adquirir una imagen de una dimensión un poquito más grandecito para que se den con mayor realce y mayor solemnidad los rezos, ¿no? De ese entonces. Allá como por el 2010, siempre de igual forma de la mano con el mismo escultor que me realiza la primera imagen, don Manuel Quilizapa, tengo el contacto con él y le digo, fíjese que quiero una imagen del Divino Salvador, pero ya con unas proporciones más grandes, que en este caso hago el costo, ¿no? Y empiezo a averiguar con él sobre una imagen de 1 metro. Entonces, y él me da el costo y todo, y me dice el precio, y le digo, ¿no? De cómo va a ser esa parte de adquirir esa imagen. De por cierto que no fue una imagen que fue así de la noche a la mañana, sino que fue una imagen en la cual me costó, como dicen, fue trabajo y todo, pero viene la parte de ir ahorrando, ¿no? Ir ahorrando para lograr cancelar y lograr pagar esa imagen. Entonces, viene y me tardo 4 años para poder cancelar esa imagen que en ese entonces tenía un costo de $300. Pero para mí, motivo de estudio y otro tipo de que no trabajaba, pues era una imagen de que sí me iba a costar un poquito, y en este caso iba a ser propia, no iba a ser con ayuda ni de la familia ni nada, sino que me iba a costar solo a mí. Entonces voy ahorrando y voy cosechando, ¿no? Como dicen, los primeros frutos. Empecé a trabajar y así fue como empecé a abonar de $10, $20, $30, y va surgiendo así la imagen. Ya en el 2014, don Manuel me dice de que ya tengo el suficiente cantidad para poder elaborar y poder adquirir yo así la imagen, y es como en el año 2014 me hago de esta imagen, pero fue una sorpresa total, tanto para él como para mi persona, porque era una imagen de una dimensión de 1 metro. Entonces, cuando llego al taller de este escultor, me dice, hay un pequeño problema con la imagen. Cuando me dijo el pequeño problema con la imagen, sí me asusté de verdad, porque pensé que podría ser otra cosa, ¿no? Pero ya fue cuando él descubrió la imagen y voy viendo el tamaño que tenía la imagen. Ya era una imagen de 1,50. Lo primero que me acuerdo que en ese momento yo solo le dije, ¿y dónde voy a colocar esta imagen? ¿Y qué voy a hacer con esta imagen en mi casa? Entonces, por la dimensión, ¿no? Pero, y otra cosa que me preocupaba era si iba a adquirir un costo aún mayor. Entonces, y le digo yo a él, ¿me va a costar más? La segunda pregunta que le hago, ¿no? Aparte de decir qué voy a hacer con esta imagen, la segunda, ¿y el costo cuánto va a ser? Va a incrementar el costo. Viene él y sonriendo, me recuerdo que me dice, ¿verdad? No se preocupe, el problema no fue ni suyo ni mío, sino que no sé de qué forma se dio, pero el problema fue de que cuando yo empecé a tallar, o sea, se dio la proporción para 1 metro, pero se dio de esta parte como Dios lo quiso dar, y cuando yo vine a ver las proporciones salieron aún mayor, y es por eso que la imagen salió así. Ahí no es problema suyo ni mío, sino que me decía él, ahí es gracia divina en lo cual se viene a dar así. Entonces, desde un momento sí me asusté un poco, ¿no? Con la proporción de la imagen, pero siempre confiando de que sería para algo, para un propósito grande. Y creo yo que a lo largo del 2014 para acá, hasta la fecha, puedo así decirlo, ¿no? Dios no se equivoca en lo que hace, y no se equivoca especialmente cuando Él va a realizar su plan y de la forma como Él lo realiza. Y sin duda alguna esta imagen pues ha sido para algo grande dentro de la feligresía católica del municipio de Usulután.
para ellos es algo grande, especialmente desde que también viene la participación como hermandad en la procesión del 5 en la ciudad capital. Es como un triple regalo, un doble regalo que hace para nosotros el Divino Salvador, tanto en la ciudad capital como hoy ya aquí en la ciudad de Usulután. Creo yo que para cada uno de nosotros, no me atrevería a hablar por todos los hermanos de la hermandad, pero sí decir que es una devoción que para ellos en sí es de mucha satisfacción y especialmente de mucho honor el poder celebrar al patrono titular. Un mensaje que se le puede dar a todo el pueblo salvadoreño de la celebración del Divino Salvador del mundo es a confiar siempre en ese Dios que no nos deja solos, a ese Dios que es plenamente misericordia y a ese Dios que es plenamente bondad. Llevamos el nombre de El Salvador. Creo yo que somos un país pequeño en la forma territorial, pero somos un país grande en nuestra fe y especialmente en nuestra cultura y en nuestro corazón. En cualquier parte del mundo, cuando tú le dices soy del Salvador, un salvadoreño se da a conocer por su amor al Señor y especialmente por su amor a la fe y a los valores que se nos es inculcado. Uno de los mensajes que yo les puedo dar es que no pierdan la fe en el Señor, pongan su mirada en ese Cristo transfigurado, que a pesar de los problemas y adversidades que atravesemos y que podamos pasar, pero el Señor no nos deja solos. Recordar siempre esas palabras de Dios que lo dicen, ¿no?, en la Sagrada Escritura, y especialmente esas palabras de nuestro Padre Yahvé. Este es mi Hijo amado en quien tengo puesta mis complacencias. A Él escúchenle. Entonces, pues sería eso. El mensaje principal, escuchar el mensaje del Divino Salvador del mundo. Gracias al padre párroco pues de la catedral, a don Juan Francisco, y a su excelencia el señor arzobispo, don José Luis Escobar, ya que ellos pues decidieron que aunque todas estas vicisitudes que atravesamos estos 2 años, el patrono de la República procesionó. Tal vez no en la magnitud de años anteriores, pero aquí internamente en la catedral, un año procesionó alrededor y todo, se le hizo pues con mucho cariño su transfiguración aquí en el atrio, y el año pasado pues ya un poquito más grande su procesión, salimos por un costado y entramos y también fue transfigurado. Así es que yo estoy muy agradecido pues con su excelencia el señor arzobispo y el padre párroco de catedral, pues que tomaron la bella y gran decisión de que el Divino Salvador del mundo procesionara. Así es que la historia es continua a los 500 años, ni la pandemia lo detuvo.
La importancia que tienen estas fiestas para nosotros como salvadoreños es impresionante y es muy importante. Primero, porque llevamos el nombre del Salvador. El país se llama El Salvador y tenemos como titular al Divino Salvador del mundo. Por tanto, pues recobra una importancia tal, ¿no? Pero también no hay que olvidar algo. Celebramos la transfiguración del Señor, ¿no?, en el marco de la fiesta del Divino Salvador del mundo. Es decir, contemplamos a Cristo transfigurado. Por eso, pues, hacemos ese cortejo procesional desde la Basílica del Sagrado Corazón, acompañamos a Jesús como sus discípulos que van acompañando al Maestro mientras suben al Monte Tabor. Llegamos al atrio de catedral y contemplamos a Cristo que sale de ese mundo, que sale en ese monumento con los brazos extendidos. Estamos en el Monte Tabor y por eso el Salvador en ese momento se convierte en un escenario espectacular. Estamos en el pedacito de cielo, por decirlo así, y por eso contemplamos el resplandecer de sus vestiduras cuando sale transfigurado de blanco. Esto para nosotros, para los salvadoreños, tiene que significar cambiar de vida, cambiar nuestras actitudes, tener un corazón semejante al de Cristo, ser amorosos, tener también ese sentimiento de perdón, de misericordia, de solidaridad, de paz. Él es el príncipe de la paz. También nosotros tenemos que ser esos artesanos de paz, como nos dijo también el Papa San Juan Pablo II en su visita aquí en el país, ¿no? Por tanto, el marco de las fiestas debe recordarnos a nosotros que somos hijos predilectos del Señor. Llevar con orgullo el hecho de que somos salvadoreños, que honramos al Divino Salvador del mundo, que es nuestro titular, nuestro santo patrón titular, y sobre todo nos debe llenar de esperanza, nos debe llenar de paz, que aunque podamos vivir quizás momentos difíciles, momentos de gran dificultad, pues ya sea por la violencia, por las injusticias, por la desigualdad, a pesar de eso, Cristo se nos presenta en medio de nosotros y nos muestra la gloria que nos espera en el cielo, que es la vida eterna, que hacia ahí caminamos todos nosotros. Quizás pues como un mensaje para todo el pueblo salvadoreño es animarle en este momento que nuestra mirada esté fija en nuestro divino Salvador del mundo. Él nos espera con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para junto a nosotros elevar esas oraciones al Padre. Y sobre todo, escuchemos la voz de Dios Padre que nos dice: Él es mi Hijo muy amado, el predilecto. A Él debemos escuchar. Y ahora, queridos hermanos, les imparto la bendición en nombre del Señor. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y sobre cada uno de ustedes. El misterio eterno que es Dios se nos ha hecho manifiesto a los hombres en los misterios temporales de Cristo, y su ser trascendente en los tiempos de un hombre que ha hecho el camino de nuestra historia para concluirlo en la muerte y abrirla a una plenitud prometida. La transfiguración es ese momento de la vida de Cristo en que la gloria y la eternidad inciden en el tiempo y en el mundo, permitiéndonos adivinar la identidad de Cristo, a la vez de adivinar lo que es nuestro destino. En su ser, por tanto, se refleja al ser de Dios y se anticipa al destino de los hombres. Que su gracia siga derramándose sobre cada uno de nosotros, fieles testigos de su amor, y que su misericordia sea esparcida por esta nación, que se siente privilegiada al llevar el nombre de su Salvador, el Salvador del mundo. La falange de apóstoles hermosa rodea tu trono y la mansión gloriosa resuena en tu cántico eternal. Bendito seas, Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos. A tus plantas divinas nos postramos, adorando tu excelsa majestad. Allí el insigne coro de los profetas y el purpurado ejército